Bien, comenzamos a grabar la dinámica de la porción de la Paracha 21, que se titula Quitiza, y los escritos y profetas del libro de Yehoshua, capítulos 9 y 10. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bi amén. Amén, bi amén. Amén, amén. Para los que nos están escuchando reciente, pues se les recuerda que tenemos nuestro canal de YouTube y estas grabaciones ya están siendo grabadas y subidas, así que esta paracha ya está grabada 2 veces en nuestro canal. Repito esto para que estos nuevos integrantes pues sepan que lo que se va a dar fue un resumen de la misma. La primera ronda estaremos dando un resumen de la paracha, y la segunda ronda seguimos con el capítulo 9 y 10 del libro de Yehoshua. Carmelo. Shabbat Shalom, Carmelo. Shabbat Shalom, hermano. Nos alegra tenerte por aquí. Para todos. Gracias. Estamos empezando la dinámica reciente. Bien, un poco de resumen de esta paracha 21. Comenzamos con el censo entre el pueblo. ¿Quiénes debían de ser contados para realizar este censo? Son estas personas de 20 años hacia arriba. Estos son los considerados mayores de edad. Entonces podemos comprender que quienes no tienen esta edad todavía se pueden considerar menores y están bajo la tutela pues de los padres. Así que de 20 años en adelante será responsable cada persona de cada acción que haga. Es bastante interesante y yo creo que es fácil de comprender que cuando dan el censo y estas personas de 20 años son los considerados que son contados, pues se entiende que son las personas que son que están como capacitadas para hacer algún tipo de obra o para la guerra y este sinnúmero de cosas. Vemos que el agua para purificación no debe ser exactamente de un río, sino que el significado de agua corriendo, esta viene de una agua vertida y no empozada. Aquí vemos que la pileta de cobre para los sacerdotes iba a estar, ¿verdad? Esta pileta se iba a llenar de agua. ¿Y por qué esta pileta se tenía que estar llenando de agua? Porque iba a ser una fuente para lavarse las manos y los pies antes de entrar a la tienda del tabernáculo. Fíjense qué interesante que esta agua iba a estar ahí para hacer este ritual de limpieza, para limpiar estas impurificaciones. Entonces vemos que sí, el agua estando ya sea en una fuente, en una pileta, en cualquier otro, ¿verdad?, estante, nos sirve también para purificarnos nuestras manos, nuestros pies, para bañarnos. ¿Por qué? Porque cuando tú la viertes, ya se visualiza como un agua, el agua está corriendo. Pues esto es lo que se llama agua corriendo. Entonces, no tenían que irse para un lago o para un río antes de entrar a la tienda, sino que estos utensilios, esto que estaban haciendo, era exactamente para guardar el agua. Y hay muchas personas que hoy en día le cuesta pues entender un poco de que el agua no, o sea, para purificarse se tenían que ir a un río, a un sitio donde sí, claro, yo no digo que eso no purifica, pero a lo que traigo es que, imagínense, cuánto más para el sacerdote, que deberían estar extremadamente purificados antes de entrar a las cosas santas, que tener una fuente de agua que tenía que ser recolectada. O sea, aquí vemos el gran significado que el agua, no importa dónde esté, el agua sigue siendo un método de purificación, ya sea en una fuente, una pileta, en donde sea que está ubicada. Así que es bastante interesante, lo traigo porque yo sé que es un tema extenso, se habló creo que en la paracha que se grabó, pero lo traigo como un repaso.
Entonces podemos ver que estos moradores, después en el capítulo que vamos a leer más al frente, los moradores de Gibeón, de los que se hablan en el capítulo de Joshua 9 y 10, vemos que estos se iban a encargar también de llevar esta agua ya para la congregación y para las cosas del templo o del sacerdocio, vamos a decirlo así. Y lo vi como un dato curioso. Yo dije, mira, qué cosa que estos también se iban a encargar de llevar esa agua. Así que fueron puestos con maldición por eso, por engañar al pueblo de Israel, que eso lo vamos a leer más adelante. Vemos también la fórmula del incenso, el Shabbat, vemos unas instrucciones claras y contundentes del conteo de días. El Shabbat, si se fijan, no menciona nada de conteos lunares, no menciona nada de conteos de astros. Por ende, el Shabbat es un conteo de ciclo que se sigue repitiendo luego del séptimo día. Después del séptimo día, pues viene el primero, y así sucesivamente. No hay nada que tenga que ver con que si la luna, que si media luna, que si la luna llena, no. Aquí se habla de un conteo de 7 días, y luego del séptimo día, pues viene el primero. Vemos más adelante cómo el pueblo se corrompe, la fundición del becerro de oro, que el pueblo le demandaron. Moshe intenta interceder por el pueblo, aunque logra algo, pero bueno, el creador le deja saber a Moshe que cada quien será responsable de lo que haga. Más bien Moshe le hizo recordar como que mira, sacaste a tu pueblo para destruirlo aquí y un sinnúmero de cosas. Porque vemos como Moshe también se encarga de ser un líder con el pueblo y trata de interceder, pero el creador le deja saber que aquel que peque contra él, aquel será eliminado. Vemos más adelante cómo los levitas fueron consagrados, la reconciliación del pueblo y de los que sobrevivieron al encuentro de la idolatría. Vemos cómo Moshe pide ver el rostro del creador y vemos también otros sucesos más que ya están pues grabados. No quiero repetir más de lo mismo para dar la oportunidad a los demás. Así que esta paracha fueron grabadas y si alguien desea escucharlas nuevamente, pues puede dirigirse al canal de YouTube y poder localizarla y escucharla. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias, Shalom. De esta paracha hay dos datos que me llamaron mucho la atención. Es como ya mencionaste, esta paracha ya está grabada, pero siempre, ¿verdad? Uno le puede sacar, cuando uno sigue leyendo repetidas veces, siempre uno saca algo más. Y es bien interesante que en el capítulo 30 se habla que no se hará se da unas instrucciones para hacer un incienso. Y se dice que no se hará ninguno como con la misma composición e ingredientes. Igual pasa con el aceite de unción. Todas estas cosas que el Creador dio especificaciones para hacer para un trabajo específico que era para el tabernáculo y para las cosas sagradas, no se podía hacer ninguna réplica, ni se puede utilizar para otra cosa, sino que esto era exclusivo de los sacerdotes para uso de ellos en el tabernáculo, no, o sea, ellos eran los únicos que podían usarlo para el tabernáculo y las cosas sagradas del tabernáculo. Y es bien interesante porque hay personas que a veces confunden lo que se lee en Éxodo 19, que el Creador dice al pueblo que nosotros somos una nación, un pueblo y una nación de sacerdotes y un pueblo Kadosh, santo. Y hay personas que toman esas palabras y dicen, pues como nosotros somos un pueblo de sacerdotes, pues vamos a hacer las cosas de los sacerdotes. Y vamos a poder hacer también unciones y también vamos a poder imitar incienso y también vamos a poder imitar aceite y todas estas cosas. Y no, está muy mal. El Creador castiga esto, y esto lo vemos en un ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 13, cuando uno de los hijos de Salomón, el rey Roboam, nombra sacerdotes dentro del pueblo. A cualquiera del pueblo que quisiera ser sacerdote, los nombró, sin ser levita, sin ser de la línea de Aarón. Nombró sacerdotes al garete, perdonando la palabra, ¿verdad?, a lo loco. ¿Y qué pasó? El Creador lo castigó porque él estaba haciendo lo malo. No siguió el consejo de los sabios que aconsejaban a su padre, sino que consultó con
disque sabios que eran jóvenes que lo aconsejaron mal. Y es bien interesante estos relatos que se entrelazan, porque aquí vemos que nosotros como pueblo tenemos unas instrucciones que el Creador nos dio, pero aparte el Creador escogió a un grupo dentro del pueblo que eran los que se iban a encargar de ciertas cosas, y nosotros como pueblo, nuestro deber es facilitarle las cosas a ese grupo, a los levitas, a los sacerdotes. Tenemos que facilitarle esas cosas para que ellos pudieran trabajar para eso, porque para eso fue que ellos fueron escogidos y separados. Pero el pueblo no puede estar inventándose y haciéndose pasar por sacerdote o por levita y estar haciendo cosas que el Creador no nos ordenó. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Otra cosa que me llama mucho la atención de esta parasha es que el Creador, en el relato del becerro de oro, vemos que Moshe le recuerda al Creador que no se enfurezca, ¿verdad? Moshe está ahí como, entre comillas, como un intermediario para que el Creador no destruyera el pueblo, porque el Creador bien claro le dice a Moshe: los voy a destruir y voy a sacar una nación de ti. Y Moshe le dice: no hagas esto, porque ¿qué van a pensar las otras naciones que nos sacaste de Egipto para destruirnos en el desierto? Pero entonces vemos que después Moshe, cuando baja, que ve lo que hizo el pueblo, se molesta también y rompe las piedras. O sea que ese coraje que al principio Moshe le dice al Creador que no lo demostrara, vemos que después entonces Moshe sí lo demuestra rompiendo las piedras. Y es algo bien curioso y que me llamó mucho la atención de esta parasha. Entonces vemos también que Moshe vuelve de nuevo a encontrarse con el Creador, se vuelve a hacer una réplica de estas dos tablas, y vemos que también el Moshe manda al pueblo, a los que estaban a favor del Creador, a que mataran a todos los que participaron de esta aberración. Y vemos que Moshe le dice: vamos a ver si con esto hemos logrado espiar la culpa. Y se presenta ante el Creador y le pide al Creador que por favor que le perdonara la vida al pueblo, y que si no lo hacía, pues que lo borrara él de su libro de la vida. Y el Creador bien claro le dice: yo castigaré al que haya pecado contra mí, a ese morirá, ese va a ser castigado. Y nadie, con este relato vemos que nadie puede espiar el pecado de nadie. Nadie puede ser mediador de nada. El Creador va a castigar a cada uno por su pecado. O sea, cada uno es responsable de su acto y cada uno tiene que ser responsable de atenerse a las consecuencias de su acto. Y nadie puede librarte de eso. O sea, esto es algo que es personal, y es bien interesante que vemos que aquí hasta el mismo Moshe trata de hacerlo, y el Creador es bien claro con él, diciéndole que cada uno va a pagar por su pecado. Y nada, adicional a eso, otro detalle que me gusta mucho repetir de esta parasha es el hecho de que el por qué hicieron un becerro de oro. Y sabemos que el becerro es un animal que se utilizaba mucho de idolatría en el antiguo Egipto. Y entonces sabemos también que dentro del pueblo hay egipcios que salieron con ellos del Éxodo. Hubieron parte de los egipcios que salieron con el pueblo hebreo, y vemos que aquí hay una influencia de parte de los egipcios en el hecho de que el pueblo haya creado este becerro para idolatría. Y nada, eso es lo que quería añadir, por lo menos de lo que es la parasha. Muchas gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos con la ronda. Voy a seguir la ronda con Eric. Se acaba de integrar Eric. Adelante, Eric. Sí, shalom, hermanos. Claro, acá nosotros vemos un gran pecado que se estaba cometiendo acá con el becerro de oro que toca en esta parasha, y cómo Moshe intercede por Israel. Aquí también se habla en el capítulo 31, versículo 12 en adelante, se habla del Shabbat,
se dice que el Shabbat es pacto perpetuo. Por ejemplo, acá en versículo 16 dice, guardarán pues el Shabbat los israelitas celebrándolo de generación en generación por pacto perpetuo, ¿cierto? O convenio perpetuo. Pero nosotros también vemos en Isaías, Yeshayá, capítulo 56, donde dice que los extranjeros, capítulo 56, versículo 6, los extranjeros que se unen al Eterno para servirlo, para amar su nombre y ser sus siervos, y todos los que guarden el Shabbat sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto, los llevaré a mi santo monte, los alegraré en mi casa de oración, y se reaceptarán sus ofrendas. Entonces nosotros vemos que las puertas están abiertas para que cualquier persona que quiera guardar Shabbat lo haga. No es falso lo que dicen algunos, que el Shabbat es solamente para Israel. Nosotros vemos acá al profeta Isaías que dice que los extranjeros que comiencen a guardar estos mandamientos, el Shabbat y otros mandamientos, ¿cierto? Eso va a ser aceptado, va a ser visto con buenos ojos por parte del Creador. Y por eso también entendemos que las 10 palabras que fueron vistas en Shemot 20, ¿cierto? Las 10 palabras son para toda la humanidad, o 10 mandamientos, como también se les conoce. Y eso quería comentar por ahora. Sigamos con la ronda. Gracias. Gracias, Eric, por el aporte. Es bien interesante porque el Shabbat se menciona que es un pacto observado por los hijos de Israel, pero sí el profeta dice que a todos aquellos que se acerquen al pacto para pertenecer a la nación de Israel, también pueden guardar el Shabbat. Así que dato interesante que has traído. Sigamos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, Shalom. En esta parashá de verdad que tienen demasiados de temas. Pues obviamente comenzando con el censo. Usualmente el censo se hacía de cierta manera en donde cada persona que era contada, usualmente los varones de 20 años adelante, pues tenían que dar 20 gueras, donde un shekel es 20 gueras tenía. Entonces era no solamente contado, sino que vendría siendo como un tipo de ofrenda, ese shekel por esa alma. No solamente es un número biológico de una persona, sino que estaba contando el nefesh de esa persona. Entonces, como esta parashá es una continuación más bien de las otras dos que hemos visto, de las 10 palabras, de las ordenanzas de las vestiduras de Aarón, entonces aquí van entonces los accesorios. El lavatorio, el aceite de la unción, muy interesante porque este aceite, una vez estaban todos los utensilios, el aceite era ordenado para ungir. Dice que entonces úsalo para ungir la tienda de comunión, el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, la menora y sus utensilios, y el altar para el incienso, el altar para los sacrificios y todos sus utensilios, lavatorio y su base. De esta manera los santificarás, haciéndolos santos de santos, de modo que todo lo que los toque se vuelva santificado. Aquí hay algo bien interesante porque el aceite de la unción tenía ciertos componentes que solamente el perfumista que era así escogido para hacer esto, el perfumista, que tenía que ser también una persona que esté dotado de sabiduría y entendiendo toda la dinámica y las ordenanzas que se le fueron dadas a Moshe. Son ciertas fragancias como la caña fragante, la acacia, compuesto mezclado, estaba la mirra destilada, estaba la canela fragante, sigue con el incienso. Dice que con este aceite de la unción debes también ungir a Aarón y a sus hijos, santificándolos como sacerdotes para mí. Entonces, no solamente se santificaban con el agua, ahora venía después la vestidura mediante la unción del aceite. Biológicamente o químicamente hablando, el aceite que era extraído de árboles, cada árbol con sus características, algunas de estas esencias le llaman pungentes, que no eran muy buenas, muy fuertes, y otras eran, dice que la mezcla de estas dos características hacían lo que es el aceite de la unción con sus características. Cada árbol
tenía por sí ciertas características, y al sacarle el aceite contiene la esencia de esa característica de ese árbol. Asimismo ocurre con los aceites esenciales que nosotros utilizamos. Esos aceites esenciales tienen la característica que muchos sanan internamente, otros sanan externamente. Ocurre que ayudan a la memoria, ayudan porque actúan en el sistema límbico del cerebro. Transforman también el ambiente, transforman también, así por decirlo, muchas veces el carácter de las personas cuando se pone aceite, una persona que te ayuda para la ansiedad. También entonces vemos que el incienso también era separado, dice que toma fragancias tales como onija, bálgamo e incienso, todos del mismo peso. Entonces estaban el aceite de la unción tenía algunas 7 ingredientes, pero el incienso se nota que eran 11. Este incienso, dice, toma fragancias tales como el bálsamo, onija, gálbano, incienso puro, todo el mismo peso, así como fragancias especificadas, y convierte la mezcla en incienso como compuesto por un maestro perfumista bien mezclado, puro y sagrado. Muévelo muy finamente y ponlo delante del arca del testimonio de la tienda de comunión, donde yo entre en comunión contigo. Será santo de santos para ustedes. Y no dupliquen la fórmula del incienso que está haciendo para uso personal, puesto que se debe permanecer sagrado para Elohim. El incienso, entonces, era 11 componentes. Era una medida que se llamaba el mané. Cada medida era 70 mané de bálsamo, 70 mané de onija, 70 mané de gálbano, 70 mané de incienso, 16 de mirra, 16 mané de casia, 16 mané de lo que llaman nardo de shibolet, 16 mané de azafrán, 12 mané de costo, 9 mané de canela y 3 mané de corteza de canela. Eso es un total de 365. A lo que ellos, hay una interpretación que dice el total era 365 mané para que pudiese quemarse un mané, que serían 2.27 kilogramos cada día del año solar. Entonces, otras palabras, que iba a estar este incienso diariamente, ya previamente mezclado, previamente pesado, cada aroma con su medida específica, los 365 días del año. Obviamente no tenemos templo. ¿Cuál es nuestro incienso? Es nuestra oración, fruto de labios, que permanece delante de nosotros día tras día como esa ofrenda fragante. Pues nada, eso es lo que quería comentar sobre la paracha. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Sí, es bien interesante eso último que acabas de mencionar. Hoy en día en nuestros labios, nuestras plegarias, nuestras manos alzado al cielo, ese vínculo de conexión, de clamor hacia el Creador es lo que sustituye pues este tipo de cosas, porque sabemos que no se puede sustituir nada físico. Así que gracias por traerlo. Seguimos con la ronda con Jonabe. Adelante, Jonabe. Gracias, Shalom. Pues quería también comentar sobre lo que dijo Ilian, ¿verdad? Que cada detalle del recinto sagrado es exclusivo del propio, ¿verdad? Y que en este capítulo podemos apreciar nuevamente que el Creador, pero un momentito que estoy leyendo algo que no es. Ok, que todo era, ¿verdad?, exclusivo del propio, y que no podía, no podemos replicarlo, ¿verdad? Ni ser usado en otras personas, ni para otras cosas que no fueran lo que el Creador le especificó. También quería comentar, ¿verdad?, que al pueblo que Moshe tardó en bajar, sintieron la necesidad de aferrarse a algo, ¿verdad?, y sus corazones se desviaron de lo que el Creador le había especificado sobre no hacer, ¿verdad?, imágenes. Y recordemos que este pueblo estuvo en el exilio
por 400 años en un lugar donde se practicaba continuamente la idolatría, ¿verdad? Su imagen. Entonces imaginemos la gran presión que el pueblo puso sobre Aarón para convencerlo de hacer estas cosas. Para mí la estadía del pueblo, ¿verdad?, en el desierto tenía un gran propósito, y ese era purificarlo y apartar a los verdaderos hijos, ¿verdad?, de Israel, que cumplieran y amaran al Creador con todo su corazón y siguieran sus leyes y estatutos. Y nada, eso era lo que quería comentar por ahora. Gracias, Yonabe, por el aporte. Seguimos con la ronda con Ricardo. Adelante, Ricardo. Bueno, como ya alguien dijo, esta es una porción de la Torah, una parashá bastante extensa, muchísima tela por donde cortar. Y bueno, yo me voy a enfocar en la parte triste y amarga de la parashá, que es el Jeta Egel Zahav, el episodio del pecado del becerro de oro. Y me voy a poner un poquito controversial porque hay mucho señalamiento en cuanto a este episodio y se juzga mucho a nuestro pueblo por nuestro pecado, y me incluyo porque si hemos de unirnos a Israel, en lo bueno también hay que cargarse también con los errores. Y este fue un error horrible, un acto de idolatría injustificable. Sin embargo, hay un contexto histórico detrás de él. Y se trata, bueno, como ya alguien dijo, Israel per se no tenía una Torah, no tenía un sistema de ordenanzas y de preceptos para guiarse por ellos oficialmente, hasta que entonces se encuentra en el desierto y tiene una revelación nacional, una revelación. Esto no es que Alá se le presentó a Mohammed o la Virgen del Cobre, no, esto es una revelación nacional. Todos escucharon, todos fueron testigos del pacto, el pacto nacional que hizo el Eterno con Israel. Entonces, mi punto en cuanto a esto es, sin querer justificar en lo absoluto, es que, como alguien dijo, no todos participaron. Se calcula, muchos estudiosos de las escrituras, laicos y religiosos, se estima que de Egipto salieron 3 millones de personas. Y según lo que leemos y lo que podemos deducir, solamente 3,000 fueron aniquilados. O sea que eso se deduce que esos 3,000 fueron los que tuvieron parte directa en el pecado. Pero, como ya les dije, el pacto fue un pacto con una nación y por ende toda la nación, a los ojos y a la reacción del Eterno, era culpable porque nadie los detuvo o nadie hizo nada, sino que simplemente vieron y callaron. Pero a pesar de la simplicidad con la que podemos leer la Torá y vemos que idolatría, son culpables, idólatras, a pesar de haber visto, bueno, yo mismo, si hubiese tenido la oportunidad de escuchar al Creador infinito del universo decir las cosas que dijo, que mis propios oídos la escucharan, y ver todos los milagros y toda la grandeza que él hizo con nuestros antepasados, ni loco iba a estar como un corderito bailando enfrente a una vaca de oro. Sería un estúpido si lo hiciese. Y yo creo que tenemos que verlo desde el punto de vista de que ellos estuvieron mucho tiempo influenciados por idolatría. Incluso después que salieron de Egipto, todo lo que ellos vivieron fue de vista y de oído. Todo lo podían percibir. El poder de Dios era percibido diariamente. Ellos duraron 40 días sin percibir estas cosas. Ellos pensaron, bueno, ya Moshe desapareció, esto se acabó, ya no tenemos un guía, estamos perdidos en el desierto. Y ellos, en su cultura idólatra de donde habían salido o de lo que habían visto, necesitaban algo, necesitaban tocar, necesitaban ver a ese guía. Y entonces es aquí que ellos
hacen este acto abominable, y que si leemos en la Torá, si deducimos, no buscaban ellos adorar otro Dios, sino que simplemente se hicieron una imagen de lo que ellos percibían de una u otra forma de lo que podía ser representar a Dios. Es como los católicos hoy en día. Los católicos hoy en día no adoran, ellos dicen que no adoran otros dioses. Ellos simplemente utilizan sus imágenes, su iconografía, para representar en su percepción lo que está en el cielo. Y es lo que yo pienso personalmente, con todo respeto al que difiera, que nuestro pueblo hizo. Todavía es idolatría, todavía es abominable. Y aquí no solamente se comete idolatría, sino que se comete asociación, porque en Éxodo 20, el Eterno, creo que en el Pasuk 3, dice, no tendrás otros dioses delante de mí. O sea, no solamente es que no vas a adorar a otros dioses, sino que tampoco lo vas a poner a mi lado, o tampoco lo vas a poner por debajo de mí para servirles. Y deducimos esto también en en Shemot 34, 27, si no me equivoco. Bueno, donde después que Aarón comete este gran pecado y moldea el becerro de oro, que dice, hagamos fiesta a Adonai, utiliza el tetragramatrón, dice, hagamos fiesta a Adonai. O sea, ellos estaban en su ignorancia, ellos estaban adorando al Eterno a través de esta imagen, a través de este ídolo. Hay muchísimas interpretaciones en cuanto a eso. No se quita que sea un pecado abominable, no se quita que sea idolatría. De hecho, el pecado más horrible que se registra en la Torá. Pero tenemos que entender, ellos no tenían Torá todavía, todo lo que habían aprendido había sido generación tras generación, desde Abraham hasta ellos. Sí tenían mucha visión, sí tenían mucho tacto, sí habían visto cosas tangibles, pero no tenían un pacto escrito, no tenían una guía. Y por eso es que yo entiendo también que además de la intersección de Moshe, el Eterno los perdonó y quiso seguir adelante con el pacto, porque no todos participaron. Es mi participación. Gracias. Gracias, Ricardo, por el aporte. La verdad es que sí, es bastante triste uno escuchar lo que le pasó al pueblo en ese momento, pero eso tiene un propósito también, el por qué eso está grabado aquí, para que nosotros también aprendamos que no debamos de hacer ningún tipo de semejanza a lo que pasó en ese momento. Y pues son enseñanzas que tenemos. Seguimos por acá con el capítulo. Si alguien realmente quiere seguir abundando con cosas de la paracha y entiende pues que quiera dar esos aportes, lo puede hacer en esta ronda. Yo voy a seguir con el capítulo 9 y 10 de Yehoshua, un resumen también del mismo. Vemos como estos individuos se hacen pasar como si viniesen de lejanas tierras. Estos individuos son unas personas de allí que se hicieron pasar, que eran de Gibeón. Y lo más importante, nos dice que los hijos de Israel no consultaron al Creador sobre estos visitantes, sino que no le dieron como que tanta importancia. Luego de un juramento verbal, estos no pudieron más adelante hacerles nada, ya que había un juramento ligado con el nombre del Creador. Fíjense que la importancia de implorar el nombre del Creador, mencionarlo y jurar por su nombre, son enseñanzas que vemos todo lo contrario, lo que nos enseñan, por ejemplo, otras denominaciones. Aquí vemos todo lo contrario a lo que se enseñan estas personas. Aquí vemos una gran enseñanza donde nosotros debemos de utilizar su nombre en casos de juramento y de que esa palabra sea tomada en serio. Claro, hoy en día existen otros mecanismos que han sustituido esto y debemos de seguir esos mecanismos como son las firmas electrónicas, firmas en papel, grabaciones de voz, poner tu nombre, que si la hipoteca, que si estos son métodos de garantía de lo que del acuerdo que tú vas a dar. Así que
Al final, pues estas personas fueron maldecidos, ya que los hijos de Israel no podían hacerles nada debido a sus juramentos, y estos fueron cortadores de leña y quienes buscaban el agua para la congregación y los servicios de los Kohanim. Estos visitantes fueron listos porque habían ya escuchado sobre lo que los hijos de Israel hicieron y estaban por hacer. E hicieron un plan con astucia para librar su vida. Mira, ¿saben qué? Yo estando del otro lado hubiera hecho lo mismo, aunque ya sabemos que estas personas, asumo que eran personas con un corazón dispuesto a realizar algún cambio. La vida también se trata de esto. Cuando nos podemos ver entre la vida y la muerte, la vida nos ofrece una solución y unas alternativas para preservarla. Y esta viene dentro de un paquete que debemos de aceptar. Y eso fue lo que hicieron estas personas. Puedo visualizar este escenario y comprender que cuando estamos cansados del mismo sistema corrupto, aquellos pocos que su corazón está dispuesto a un cambio general, buscamos la manera de irnos a otro lugar, cueste lo que nos cueste. Y aquí es donde entra alguna alteración de mentira para que seamos aceptados. Y esto proviene también de la mano del Creador. Fíjense que hay personas que han salido también de otros lados, han mentido y han entrado, pero también es porque son personas dispuestas a aceptar ese cambio, porque quieren algo diferente, quieren algo que se haga justicia, buscan una calidad de vida mejor, un trato igualitario, son muchas cosas. Y vemos a estas personas que engañaron al pueblo, obviamente a Yehoshua, por eso es que se le maldice, pero pues pertenecieron también a lo que fue el campamento de Israel. Y más adelante vemos cómo ellos son integrados también, porque cuando estos 5 reyes también se juntan para darle candela a estos de Gibeón, Yehoshua también sale también a su causa a pelear. O sea, aunque Yehoshua ya se sabía que lo iba a sacar a todos, pero la cosa es que esta ciudad también queda protegida. Vemos que esto de pronunciar el nombre hoy en día debemos de tomarlo con cautela, ya que existen montones de denominaciones donde te pueden condenar, juzgar o incluso haber algún tipo de rechazo hacia tu persona. Hoy en día esta pronunciación debería ser más personal o íntimo o con personas que tienen la misma postura. Esto es un tema extenso donde podemos visualizar muchas opciones sobre el tema del nombre. En el capítulo 10 vemos que la ciudad que hizo alianza con Israel era una ciudad real, o sea, no cualquier ciudad. Así que cada vez que se desplomaba, cada vez el corazón de esto se desplomaba más. Estos reyes se preparaban para juntarse y pelear contra la ciudad que fue aliada, pero el Creador le deja saber a Yehoshua que estos ya estaban entregados. Más bien el Creador los había entregado en las manos de Israel. Vemos otro suceso interesante aquí. El Creador hizo caer granizos de piedra del cielo a estos moradores. Sabemos que los que escapan, el Creador también le hizo caer piedras del cielo. Vemos como el Creador estaba con su pueblo para darle siempre la victoria. Y no tan solo eso, sino que Yehoshua demostró ser un gran líder delante del Creador. Y el Creador se manifestaba entre lo que hacía el pueblo. En el versículo 2 y 13 vemos un acontecimiento de que el sol se detuvo y la luna no se apresuró a seguir. Según los datos científicos, dicen que hay un día perdido en los conteos del calendario. Y esto se debe al suceso que pasó aquí. Lo traigo como dato curioso. Dice que no hubo hombre como Yehoshua, al que el Creador escuchaba y hacía según su palabra. Este sí era una persona de ejemplo. El Creador peleaba por Israel. Vemos nuevamente que estos 5 reyes fueron colgados de un madero hasta la tarde. O sea, no más de eso. En la conferencia anterior explicamos un poquito más sobre esto, que no podía estar antes de que se pusiera el sol. Estos cuerpos deberían ser sacados. Seguimos viendo una conquista grande y enorme, tal como el Creador juró a sus padres de darle la tierra el cual la habitan estos moradores. Aquí en Shemot 3:8 nos dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Yo los sacaré de aquella tierra a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del caneo, el eteo, el amorreo, el fereceo. Y en el 3:17 dice: y he dicho, yo os haré de subir de la aflicción de Egipto a la tierra del caneo, el eteo, el amorreo, a una tierra que fluye leche y miel. Pues como ya saben, el Creador sabía el corazón de los moradores de aquella tierra de Canaán.
es algo que a veces uno dice, rayo, ¿cómo desde antes ya el Creador sabía? Pues porque ya estos pueblos ya se están empezando a corromper y el Creador ya conocía el corazón del hombre, lo que pasó exactamente en la creación antes del diluvio. Seguimos con la ronda con Ian. Adelante, Ian. Sí, gracias. Continuando, ¿verdad?, con la lectura que acordamos de Josué, es bien interesante ver que este grupo del pueblo, de los habitantes de Gibeón, cómo planificaron, se burlaron, ¿verdad?, y en manera de engaño para protegerse, en cierta manera actuaron con astucia y se presentaron delante de Yehoshua y del pueblo como personas que venían de lejos, personas débiles, etcétera, etcétera, y vemos que se hace un juramento sin antes consultar con el Creador, sino que el Creador permite que caigan en el engaño por no haber consultado a Él. Hacen este juramento y luego, cuando se enfrentan con la verdad, que ven que los habían engañado, no pueden hacer nada porque el juramento pesa más que todo. Y es bien interesante ver cómo aquí el juramento a nombre del Creador vuelve a repetirse. En un principio de Josué vemos el juramento que hacen los espías con la ramera, con la mujer con la que los escondió, y se cumple con ese juramento. Y aquí vemos de nuevo que se hace otro juramento y se cumple. Pero vemos que Yehoshua, a pesar de cumplir con su juramento de no destruirlo, le envía una consecuencia, un castigo por haberlos engañado. Y esta es que iban a servir de esclavos al pueblo. Y lo hace, ¿verdad?, hacerse responsable y aceptar las consecuencias del engaño. Y es bien interesante ver, ¿verdad?, que el mal que hicieron como quiera, de igual manera siempre hubo una paga por el engaño. No fue una paga como la que a lo mejor le hubiera tocado, que era morir, pero sí hubo una paga de que entonces iban a servirle al pueblo como esclavos. Otra cosa que me llama mucho la atención de esta lectura es que, como bien lo dijiste, que ellos, al ser esclavos del pueblo, después ellos se ven en peligro, piden ayuda y Yehoshua responde a esa ayuda, porque una de las cosas que el Creador le manda al pueblo es a tratarle al esclavo con justicia. No era que iban a hacer como, porque él dice muy bien, y recuerden que ustedes también fueron esclavos en Egipto, o sea, como que ustedes no van a ser como los egipcios, ustedes no van a ser como los egipcios los trataron a ustedes. Ustedes van a tener personas que trabajen para ustedes, pero no van a tratarlo de la misma manera, lo van a tratar con justicia. Y es bien interesante ver que el pueblo defiende, hacen ¿verdad?, este plan militar para atacar. Vemos también estas naciones temerosas porque ya, o sea, la fama, vemos cómo poco a poco, desde que salen de Egipto, el pueblo va creando una fama por toda esa región, de todos los ataques que están haciendo, que el Creador le da la victoria al pueblo, y vemos estos pueblos asustados. Pero es bien interesante que vemos que estos reyes analizan sus victorias por números. Ellos dicen, nosotros somos un pueblo pequeño, ellos son más, pues nos van a ganar. Pero vemos que también el Creador a veces, en otras ocasiones, cuando mandaba al pueblo a luchar, a veces mandaba pocos hombres a luchar. ¿Por qué? Porque él lo que quería era darle a demostrar al pueblo que ustedes no están ganando por su propia fuerza, ni por su propia mano, ni porque son muchos. Ustedes están ganando porque yo soy el que estoy con ustedes, y yo soy el que estoy peleando por ustedes, y yo soy el que estoy dándole la victoria. Y es bien interesante ver esta dinámica de la diferencia entre otras naciones y la nación de Israel. Y, por último, otra cosa que me llamó mucho la atención es que lo de la puesta de, ¿verdad?, el Yehoshua le pide al Creador que pare el sol, etcétera, etcétera. Ese relato, yo he leído algunas explicaciones científicas
a este relato, y hay algunas que dicen que lo que mencionaste, pero también hay otras que dicen que lo que hubo fue un eclipse. Independientemente la explicación científica que le quieran dar a algunos, yo pienso que los misterios del Creador solamente le pertenecen a Él. Nosotros no tenemos que estar indagando ni buscándole las 4 patas al gato a eso. Simplemente yo lo veo más bien no por el suceso, sino por la comunicación que tenía el Creador, Yoshua con el Creador. Yoshua era un hombre obediente, justo y recto, y él se comunicaba con el Creador lo escuchaba y le concedía esa petición, y yo creo que eso es lo más que debe recalcar en este relato, independientemente si le quieren buscar el significado o el porqué o científicamente una explicación, etcétera. Yo creo que más bien debemos concentrarnos en esta relación que tenía Yehoshua con el Creador, que también era una igual como la de Moshe con el Creador, y vemos que así mismo como ellos pedían, el Creador respondía, y es algo que pues lamentablemente hoy en día se perdió, ¿verdad? Se perdió, y nosotros tenemos que intentar tratar siempre, buscar estar en esa conexión con el Creador, buscar ser lo más justo, íntegro y limpio para poder crear esa conexión con el Santísimo y poder ser escuchados por Él, porque dice que la oración del justo, ¿verdad?, y de la persona íntegra y que sigue la Torah, el Creador escucha esa oración, más que el perverso, el que hace el mal y el que rechaza la ley y rechaza al Creador. Sus oraciones, cuando necesite el Creador, sus oraciones no van a ser escuchadas. Y creo que, ¿verdad?, es algo que debemos de analizar y ¿verdad?, y buscar trabajar con esa relación personal que debemos tener con el Creador. Y nada, eso es lo que quería añadir con esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, Shalom, gracias. Quería volver un poquito a la paracha, en donde dice acá donde Moshe quería ver la gloria del Eterno. Shemot 33, versículo 18 en adelante. Y el Eterno responde: haré pasar mi bondad delante de ti, proclamaré mi nombre ante ti, y tendré misericordia de quien yo quiera, seré clemente con quien quiera. Dice: no podrás ver mi rostro, ¿cierto? Porque ningún hombre que me vea quedará vivo. Y después dice en el 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no mi rostro. Entonces, algunos pueden pensar que el Eterno tiene forma humana después de leer esto, pero tenemos que considerar que esto es un simbolismo, y nosotros lo sabemos porque también el mandamiento dice, como lo vimos, como fue visto esto acá en la paracha anterior, es Shemot 20, ¿cierto? Versículo 4. En Shemot 20, versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Entonces, uno no puede hacer una imagen física ni siquiera en la mente, porque hacer una imagen significa un pecado de idolatría. También está Devarim capítulo 4, versículo 15, o Deuteronomio 4:15, donde dice: guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura vieron el día que el Eterno habló con vosotros desde el medio del fuego. Entonces aquí se advierte, ¿cierto?, que ninguna figura fue vista cuando el Eterno habló desde en medio del fuego. Nosotros por eso entendemos que el Eterno no tiene una forma humana. Nosotros no creemos nosotros no somos en un Dios antropomórfico. Entonces, para nosotros el Eterno abarca mucho más, como lo dijo Salomón, Shlomo. El Eterno abarca mucho más que él puede llenar con su gloria el templo que existía en los tiempos de Shlomo, pero Él es mucho más que esto. Para mí el Eterno está en todas partes, en todo el universo, y su presencia puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Eso es para nosotros mucho más grande que una figura humana. Nosotros no creemos que el Eterno tenga forma humana. Eso por ahora. Sigamos con la ronda.
Gracias, Eric, por el aporte. Seguimos la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quiero ligar un poquito la paracha con algo del capítulo 9 de Joshua. Dice en Shemot, en la sexta lectura, en Shemot 34, versículo específicamente el 11 y el 12. Bueno, empezando el 10, dice que Elohim le dijo: haré un pacto delante de todo tu pueblo y haré milagros que nunca han sido llevados a la existencia en todo el mundo, entre cualquier nación. Todo el pueblo que quieras verá cuán temibles son las acciones que yo, Elohim, hago contigo. Entonces, el 11 específicamente dice: cuídate mucho respecto de lo que te mando hoy. Expulsaré a los amorreos, cananeos, heveos, pereceos, hititas y jebuseos delante de ti. Y el 12 dice: cuídate mucho de no hacer un tratado con la gente que vive en las tierras a donde vas, puesto que pueden ser una trampa fatal para ti. O sea que ya el Eterno ya le estaba avisando que se cuiden mucho de hacer pacto. Y vemos aquí en el Josué 9, dice que el capítulo 9, que habla específicamente del hitita, el emorita, el cananita, el pereceo y el hitita, dice cómo ellos camuflajearon y entonces ellos mintieron, y ellos, aparte de eso, dice el versículo 6, de esta suerte vinieron a Joshua a su campamento en Gilgal y dijeron que los hombres de Israel de una tierra lejana hemos venido ahora pues a celebrar pacto con nosotros. O sea que fueron claros y le dijeron: vamos a celebrar pacto con vosotros. Pero ellos no hicieron pacto porque se dejaron engañar. Ellos venían con las cosas desgarradas, el vino que ya estaba viejo y todo esto, pues ellos hicieron engañar al pueblo. Y entonces dice: y ahora, el versículo 15, y así Joshua hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos, concediéndoles la vida, y se lo juraron los príncipes de la congregación. Entonces el 21 dice: dijeron pues de ellos los príncipes: dejadnos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, según dijeron de ellos los príncipes. O sea que aquí vemos que desde un principio ya el Eterno le había dicho: cuídense de estos pueblos y no hagan pacto con ellos. Y vemos aquí como ellos se dejaron engañar, que ellos entraron con engaño e hicieron pacto con el pueblo. Entonces tuvieron que dejarlo como aguadores y leñadores dentro del pueblo. O sea que es bien importante cuando se le da esas instrucciones, ellos como que se dejaron engañar, pero entonces no consultaron mucho más allá antes de hacer el pacto con ellos. Pues nada, eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. De hecho, esa parte es bien importante porque no consultaron. Entonces ya el Creador le había dejado saber que pues no se dejen engañar, porque aparentemente pues estas personas venían con unas intenciones, pues vete tú a saber, iban a ser de tropiezo para el pueblo, y de hecho eso es lo que pasa más adelante en los capítulos de Yeshua que luego vamos a estar leyendo. Seguimos con la ronda con Ricardo. Adelante, Ricardo. Sí, yo quiero terminar mi participación con la lectura del Piyut correspondiente a Kitizá, poema que se lee en cada sinagoga, caraíta del mundo, cada Shabbat. ¿Sí? Dice así: entonces en el monte Dios llamó al humilde, el emisario fiel, para hacer un censo de sus fieles y para hacer un aceite de las mejores especias aromáticas para ungir a sus coanín, y Nafat, Shechelet y Vejena como especias para su deleite, y el aceite de esencia pura para mezclarlo en un incienso para cumplir su voluntad. He aquí Betzalel con todo su conocimiento está lleno de sabiduría para trabajar con oro y plata, y tallando madera y preparando plata en basas, y la tienda de reunión, el Mishkan, sus vasos, la fuente y su basa. Cuando terminó de hablar en la mañana uno a uno, él le dio sus 2 tablas de piedra, y cuando vio el pueblo que Moshe se demoraba en las alturas,
en las nubes, las multitudes se reunieron alrededor de Aarón. Levántense, háganos dioses porque Moshe ya no existe. Cambiaron su gloria por un buey cuya desgracia es grande. Ve, desciende, oh humilde, porque tu pueblo ha obrado destructiblemente y su crimen es grande. Déjame que sus ojos vean su destrucción. Moshe oró a Adonai y suplicó su presencia, y Dios cambió de opinión y se apartó de su ira. Moshe se paró a la entrada del campamento y dijo: El que es para Adonai, ceñid sus lomos y llenes sus manos hoy. Y todos los levitas, sus fieles, se reunieron alrededor de él. Moshe tomaba la tienda, la extendía fuera del campamento como su lugar de residencia, y cualquiera que tuviera pensamientos para consultar a Adonai iría allí. Moshe anhelaba alcanzar el misterio de Dios, sus cosas ocultas. Entonces Adonai puso paso delante de su rostro, estallando a través de los cielos y sus nubes, y le mostró la espalda, y Moshe vio cosas asombrosas a sus ojos. Entonces la piel de su rostro brilló, porque tenía miedo de mirar la presencia divina con sus ojos. Bendito el que lo escogió y le reveló visiones, y le relevó rectitud y justicia, estatutos y preceptos. Es cuanto. Gracias. Gracias, Ricardo, por ese poema. Nos había comentado que está en la página de Cartwright y estas están siendo traducidas al español para todos aquellos que nos escuchan, tengan un poquito también de este poema que se recita en la porción de la parashá de la semana. Así que bastante interesante y algo nuevo que has traído. Así que llevamos dos Shabbat consecutivos recitando este poema de bendición y gracias por traerlo aquí y por el esfuerzo. ¿Alguien más quiere dar algún aporte final? Bueno, pues si no, de eso a todo, chavo a todos. Chao a todos. Chau a todos.